Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En el corazón de Madrid, la primavera esparcía su aroma a través de las calles, las terrazas de los cafés rebosaban de gente y la ciudad bullía con una energía contagiosa. Lucía, una joven abogada de una prestigiosa firma de abogados, se había quedado tarde revisando unos archivos que habían llegado a sus manos de manera un tanto misteriosa. Eran documentos confidenciales que revelaban negociaciones ocultas entre políticos de alto rango y magnates de la industria. Sabía que manejar esa información requería cuidado, pero también era consciente del poder que otorgaba conocer tales secretos. Después de varias horas de estudio meticuloso, decidió tomar un descanso y caminar por la animada Plaza Mayor, donde el bullicio de los turistas y locales formaba un telón de fondo perfecto para despejar su mente. Mientras paseaba, su atención fue captada por un músico callejero cuya melodía parecía danzar entre los arcos antiguos de la plaza. Encantada, se detuvo a escuchar, dejando que la música aliviara la tensión de sus hombros. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre que estaba al otro lado de la plaza, apoyado contra una columna, observándola con una intensidad que le erizó la piel. Era alto, con el cabello oscuro desordenado por el viento y unos ojos que, incluso a distancia, parecían perforar el tumulto para fijarse únicamente en ella. Lucía sintió una mezcla de cautela y curiosidad. Cuando el hombre comenzó a caminar hacia ella, algo dentro de Lucía se tensó. Alejandro, que así se presentó, tenía un aire de misterio que hacía difícil no querer saber más sobre él. Conversaron brevemente, intercambiando comentarios sobre la música y el vibrante ambiente de la plaza. A pesar de la aparente casualidad del encuentro, Lucía no pudo sacudirse la sensación de que había algo premeditado en la forma en que sus caminos se habían cruzado. Alejandro sugirió tomar un café en un lugar cercano, y ella, impulsada por una mezcla de interés y precaución, aceptó. Mientras se sentaban en una pequeña cafetería apartada del bullicio principal, Alejandro mostró ser un conversador hábil, tocando temas que iban desde la literatura hasta la política, sin revelar demasiado sobre sí mismo. Lucía, acostumbrada a analizar a las personas, encontró fascinante y frustrante a partes iguales su incapacidad para leerlo completamente. Él le preguntó sobre su trabajo, y ella compartió detalles generales, consciente de no revelar la importancia de los documentos que había estado revisando. La tarde dio paso a la noche, y con cada hora que pasaba, la conexión entre ellos parecía profundizarse, estableciendo un juego de miradas cargadas de una intensidad que ninguno de los dos podía ignorar. Sin embargo, en su camino de regreso a casa, Lucía no podía dejar de preguntarse si había sido prudente confiar tan rápidamente en un extraño. Alejandro había llegado a su vida de manera tan abrupta y con una sincronía que rozaba lo imposible. Algo en su interior le decía que este encuentro no sería el último, y que los secretos que ambos guardaban eventualmente se entrelazarían, tejiendo una red de la que sería difícil escapar. Los días que siguieron al encuentro con Alejandro estuvieron llenos de contradicciones para Lucía. Por un lado, la excitación de haber conocido a alguien que parecía entenderla tan profundamente, y por otro, la inquietante sensación de que había algo más en Alejandro que simples casualidades y charlas amenas. Decidida a no dejarse llevar únicamente por sus emociones, Lucía continuó su rutina diaria, enfocándose en el complejo caso que había caído en sus manos, pero las dudas persistían. Alejandro comenzó a aparecer con frecuencia, ya fuera casualmente en el café donde solía almorzar o en el parque por donde paseaba al final de su jornada laboral. Siempre encantador, siempre intrigante, cada encuentro parecía casual pero dejaba a Lucía con más preguntas que respuestas. En una de estas tardes, mientras caminaban juntos por el Retiro, Alejandro se abrió un poco más sobre su vida. Habló de sus viajes, de los lugares lejanos que había visitado y de su fascinación por las culturas antiguas. Sin embargo, evitaba cuidadosamente cualquier detalle que pudiera revelar demasiado sobre su ocupación actual o su pasado reciente. Una noche, mientras cenaban en un restaurante discreto y poco iluminado, Lucía decidió presionar un poco más. Con tacto, le preguntó directamente a Alejandro sobre su trabajo. Él vaciló. Su mirada se desvió por un instante antes de volver a encontrarse con la de ella. Con una sonrisa forzada, explicó que trabajaba como consultor para varias organizaciones internacionales, a menudo tratando con asuntos delicados que requerían una gran discreción. Lucía notó la vaguedad de su respuesta y la tensión sutil que había aparecido en su rostro. Después de esa noche,
Los encuentros con Alejandro se hicieron aún más frecuentes y su relación pareció profundizarse. Sin embargo, Lucía no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo vigilada. Comenzó a notar figuras en las sombras, personas que parecían desaparecer tan pronto como miraba hacia ellas. Su paranoia creció cuando un día, al regresar a su apartamento, encontró su cerradura ligeramente dañada, como si alguien hubiera intentado entrar sin éxito. Alarmada, Lucía instaló cámaras de seguridad y aumentó las medidas de protección en su hogar y oficina. Una parte de ella quería confrontar a Alejandro, preguntarle si tenía algo que ver con estos incidentes, pero otra parte temía lo que podría descubrir si lo hacía. En lugar de eso, decidió investigar por su cuenta. Una noche, siguiendo a Alejandro después de una de sus citas, descubrió que se dirigía a un edificio en una parte poco transitada de la ciudad. El lugar parecía ser una oficina, pero no de una empresa que reconociera. La placa junto a la puerta estaba desgastada, casi ilegible. Lucía pasó varios días observando el edificio, anotando quién entraba y salía. Las personas que veía eran serias, algunas claramente de origen militar, y todos parecían extremadamente cautelosos con su entorno. Esto solo incrementó las sospechas de Lucía, convenciéndola de que Alejandro estaba involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que él había admitido. Con el corazón dividido entre el amor que sentía por Alejandro y el temor a lo desconocido, Lucía se enfrentaba a un dilema. ¿Debía confrontarlo con lo que sabía o seguir recopilando información hasta estar segura de su implicación en estos misteriosos asuntos? Su decisión tendría que ser tomada pronto, ya que cada día que pasaba, se sentía más envuelta en la red de secretos y sombras que parecía gobernar la vida de Alejandro. El creciente conflicto interno de Lucía se hizo más intenso con cada día que pasaba. Sabía que necesitaba tomar una decisión pronto, pero temía las consecuencias de cualquier elección que hiciera. En medio de su indecisión, Alejandro la sorprendió una tarde con una invitación a su apartamento, algo que nunca había ocurrido antes. Intrigada y cautelosa, Lucía aceptó, preguntándose si esta sería la oportunidad de obtener las respuestas que tanto buscaba. El apartamento de Alejandro estaba situado en un edificio antiguo con vistas al Manzanares. Era un espacio amplio y elegantemente decorado, con arte contemporáneo en las paredes y una estantería llena de libros en varios idiomas. Alejandro la recibió con calidez, pero Lucía podía sentir que había una tensión subyacente en su comportamiento, como si él también tuviera decisiones importantes que tomar. Después de una cena ligera, Alejandro llevó a Lucía a su estudio, donde le mostró una serie de documentos y fotografías que parecían relacionados con sus viajes y su trabajo. Mientras ella examinaba los papeles, él comenzó a hablar con un tono más serio, revelando finalmente la naturaleza de su ocupación. Alejandro trabajaba para una organización que inicialmente había sido formada por gobiernos de varios países para intervenir en crisis internacionales de manera no oficial. Sin embargo, con el tiempo, ciertos sectores de la organización habían empezado a operar con agendas propias, buscando influir en políticas globales a través de medios éticamente cuestionables. Lucía escuchaba, cada revelación agregando peso a la realidad de que su relación estaba envuelta en una complejidad que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Alejandro confesó que había comenzado a cuestionar la moralidad de sus misiones y que estaba contemplando dejar la organización. Su temor era que, dada la información que poseía sobre las operaciones y estrategias, convertirse en un objetivo para aquellos que querían asegurarse de que permaneciera en silencio. El mundo de Lucía giró mientras intentaba procesar lo que Alejandro le estaba contando. La idea de que alguien a quien estaba empezando a amar pudiera estar en peligro inminente la impulsó a ofrecer su ayuda. Juntos, decidieron que la mejor forma de protegerse era exponer la corrupción dentro de la organización, pero hacerlo de manera que no los pusiera en un riesgo aún mayor. En los días siguientes, Lucía utilizó sus habilidades y recursos legales para empezar a documentar todo lo que Alejandro le había revelado. Trabajaron en conjunto para recopilar pruebas sólidas que pudieran ser utilizadas para desmantelar las facciones corruptas sin exponer sus identidades. Cada paso que daban era calculado, con Lucía aplicando su experiencia legal para asegurarse de que no violaban ninguna ley que pudiera revertirse contra ellos. Mientras tanto, la sensación de estar siendo vigilados crecía constantemente. Lucía notaba figuras siguiéndola a distancia, llamadas telefónicas en las que solo se escuchaba estática y correos electrónicos que parecían inocentes a primera vista pero que contenían advertencias veladas.
La presión de saber que cada movimiento podía ser observado les obligaba a ser extremadamente cautelosos en cómo y dónde se encontraban. A medida que avanzaban en su misión, el vínculo entre Lucía y Alejandro se fortalecía. Estaban unidos no solo por el deseo de justicia, sino también por la comprensión de que cada día juntos podría ser el último. Decidieron que, una vez que todo terminara, intentarían construir una vida juntos, lejos de las sombras que ahora los acechaban. Pero primero, tenían que sobrevivir lo suficiente para ver desmantelada la red de conspiración que amenazaba no solo su futuro, sino también la estabilidad global. La decisión de Lucía y Alejandro de desmantelar la organización corrupta había puesto sus vidas en un peligro inminente. Cada movimiento que hacían estaba calculado, cada conversación susurrada en rincones sombríos y cada documento compartido a través de canales seguros. Sabían que no tardarían en ser descubiertos, pero estaban decididos a seguir adelante con su plan. Una noche lluviosa, mientras Lucía trabajaba en su oficina preparando un dossier crucial, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era distorsionada, pero el mensaje fue claro: dejen de buscar o pagarán el precio. Alarmada, colgó el teléfono y corrió a su casa para encontrarse con Alejandro. Sin embargo, al llegar, se encontró con la puerta entreabierta y signos de lucha en el interior. El corazón se le hundió al darse cuenta de que Alejandro había desaparecido. Desesperada, Lucía sabía que tenía poco tiempo. Recogió algunos documentos esenciales y un disco duro que contenían las pruebas que habían recopilado y abandonó el apartamento antes de que sus atacantes pudieran volver por ella. Se dirigió a la única persona en quien confiaba completamente, su antigua profesora de Derecho y mentora, la doctora Elena Vargas. Elena vivía en una casa discreta en las afueras de Madrid. Al llegar, Lucía le explicó la situación, mostrándole los documentos que implicaban a altos funcionarios en actividades ilegales. Elena escuchó con atención y acordó ayudar. Organizó un lugar seguro donde Lucía podría esconderse mientras planificaban su siguiente movimiento. Mientras tanto, Alejandro despertó en una habitación oscura, atado a una silla. Frente a él, uno de los altos mandos de la organización lo miraba con desdén. Le preguntaron sobre el paradero de los documentos y le advirtieron sobre las consecuencias de proteger a Lucía. Alejandro, manteniendo la calma, negó tener conocimiento alguno, sabiendo que cada segundo que pasaba le daba a Lucía más tiempo para actuar. Lucía, ahora refugiada en una cabaña oculta en la Sierra de Guadarrama, trabajaba día y noche revisando las pruebas y buscando la mejor forma de exponer la corrupción sin comprometer su seguridad o la de Alejandro. Utilizó sus contactos legales para preparar una filtración masiva a medios de comunicación de confianza. Un día, mientras revisaba los últimos datos, recibió una llamada encriptada de Alejandro. Había logrado escapar utilizando sus habilidades de ex agente, pero estaba herido y necesitaba ayuda. Lucía organizó un encuentro en un lugar seguro que solo ellos conocían, un pequeño café en Toledo que solían visitar. Cuando se reunieron, el alivio de ver al otro a salvo fue inmenso. Sin embargo, sabían que aún no estaban fuera de peligro. Juntos, finalizaron los detalles del plan para la filtración de documentos. Establecieron conexiones con periodistas de investigación y prepararon un paquete de información detallado, listo para ser enviado. En las horas previas a la publicación de los documentos, Lucía y Alejandro se prepararon para lo peor. Cambiaron de ubicación, borraron sus huellas digitales y se aseguraron de que, si algo le sucedía, la verdad saldría a la luz de todas formas. La publicación de los documentos desató un escándalo nacional. Los medios de comunicación se hicieron eco de las pruebas de corrupción, presionando a las autoridades para que actuaran. Lucía y Alejandro, viendo su trabajo llegar a fructificar, se prepararon para el próximo paso, sabiendo que la batalla legal y su seguridad personal apenas comenzaban. Sin embargo, tenían esperanza, apoyados en el vínculo indestructible que habían formado en medio del caos. Tras la filtración de los documentos, el impacto fue inmediato y masivo. Las noticias corrieron como un reguero de pólvora, sacudiendo los cimientos de las instituciones implicadas y provocando una crisis de confianza en el país. Mientras el gobierno y la organización corrupta se apresuraban a controlar el daño, Lucía y Alejandro trabajaban en las sombras, preparándose para el inevitable contraataque. Utilizando la cabaña en la Sierra de Guadarrama como su base de operaciones, comenzaron a organizar una red de aliados dispuestos a ayudar en su lucha.
Entre ellos estaba un grupo de hackers éticos, liderados por una brillante informática llamada Carmen, y varios exmiembros de la organización que, como Alejandro, habían dejado sus filas por desacuerdos éticos. Juntos, planificaron una serie de acciones destinadas a exponer más secretos y proteger sus vidas. Mientras tanto, Alejandro se concentraba en entrenar a Lucía en técnicas de defensa personal y estrategias de evasión. Aunque ella ya era formidable en el ámbito legal, las habilidades físicas eran fundamentales en el peligroso juego que estaban jugando. Entre sesión y sesión, los momentos de cercanía entre ellos se hacían más intensos y significativos, consolidando aún más su relación. Un día, mientras revisaban la última serie de datos filtrados por Carmen, descubrieron pruebas de un plan inminente para desestabilizar el gobierno mediante un acto terrorista que se intentaría atribuir a grupos extremistas internacionales. Sabiendo que debían actuar rápido para evitar una catástrofe, Lucía y Alejandro decidieron llevar la información directamente a un contacto de confianza dentro de la Policía Nacional. El encuentro fue tenso. Se realizó en una vieja fábrica abandonada, lejos de oídos curiosos. El contacto, el comisario Sánchez, escuchó atentamente mientras le entregaban los documentos. Tras una larga deliberación, Sánchez accedió a ayudar, prometiendo usar su influencia para investigar y, si posible, detener el ataque antes de que ocurriera. Armados con la promesa de Sánchez, Lucía y Alejandro regresaron a su refugio para coordinar el siguiente paso. Decidieron que mientras Sánchez trabajaba desde dentro, ellos harían una última jugada arriesgada: infiltrarse en una de las reuniones clave de la organización corrupta. Para ello, contarían con la ayuda de Carmen, quien aseguró sus comunicaciones y les proporcionó identidades falsas. La noche de la infiltración, vestidos con sus disfraces de identidades falsas, Lucía y Alejandro se sintieron como si estuvieran cruzando un umbral del que no podrían volver. El encuentro se realizó en un lujoso hotel en el centro de Madrid. Con cada paso que daban por los opulentos pasillos, sentían como el peligro se intensificaba. Dentro de la sala de reuniones, rodeados de algunos de los hombres y mujeres más poderosos y peligrosos del país, Lucía y Alejandro escucharon y grabaron todo lo que pudieron. Justo cuando la reunión alcanzaba su punto culminante, un mensaje codificado de Carmen les avisó que debían salir de inmediato. La policía, alertada por el comisario Sánchez, estaba de camino. Con el corazón en un puño, lograron escapar del hotel segundos antes de que la policía llegara. Mientras se alejaban, escucharon las sirenas y vieron cómo varios coches de policía rodeaban el hotel. Sabían que había sido un éxito, pero también eran conscientes de que la organización ahora estaría desesperadamente buscándolos. De vuelta en la seguridad relativa de su refugio, Lucía y Alejandro se permitieron un momento de celebración. Habían logrado un golpe significativo contra sus enemigos, pero la guerra aún no había terminado. Preparándose para las repercusiones, reforzaron su determinación de seguir luchando hasta que la verdad y la justicia prevalecieran. La batalla final estaba a la vista, y estarían listos. El amanecer aún no había roto cuando Lucía y Alejandro, exhaustos pero decididos, se prepararon para lo que esperaban fuera su confrontación final. Durante semanas, habían trabajado incansablemente para desmantelar la organización corrupta, y ahora, con la ayuda de sus aliados y la policía, estaban listos para el asalto final. Su plan era audaz y peligroso. Consistía en coordinar una serie de redadas simultáneas en varios puntos clave controlados por la organización, basándose en la información que habían recopilado. Alejandro lideraría un equipo, mientras Lucía, dada su habilidad para navegar por el laberinto legal, coordinaría con las autoridades y aseguraría que las operaciones se realizaran dentro de los marcos de la ley. Mientras la ciudad aún dormía, los equipos se posicionaron. Lucía, desde un centro de comando improvisado, mantenía comunicación constante con todas las unidades, mientras Alejandro, vestido con un chaleco antibalas, se preparaba para entrar en uno de los edificios más peligrosos. El aire estaba cargado de tensión y el silencio de la madrugada solo era roto por el crujir de las comunicaciones radiales. La señal para iniciar las redadas se dio justo cuando los primeros rayos de luz comenzaron a teñir el cielo. Las puertas fueron derribadas, y las fuerzas del orden, con Alejandro a la vanguardia, irrumpieron en los escondites. La resistencia fue feroz. Los miembros de la organización, sorprendidos pero armados, no se rendían fácilmente. Los sonidos de los disparos resonaban en el aire, y el caos se desató.
En el centro de comando, Lucía seguía cada movimiento a través de las cámaras de los cascos de los agentes. Su corazón se detenía cada vez que veía a Alejandro avanzar a través del peligro. En uno de esos momentos de pánico, una explosión sacudió una de las cámaras y la señal de Alejandro se perdió. Lucía gritó su nombre a través del comunicador, pero no recibió respuesta. Durante lo que parecieron horas pero solo fueron minutos, el silencio de Alejandro fue torturante. Finalmente, cuando casi había perdido toda esperanza, su voz craqueó a través del altavoz. Estaba a salvo, pero herido. Lucía respiró aliviada, pero sabía que no podían bajar la guardia aún. Con el amanecer plenamente establecido y las redadas concluyendo, fue evidente que habían logrado un éxito significativo. Los líderes de la organización fueron detenidos, y enormes cantidades de evidencia fueron aseguradas. La noticia se esparció rápidamente, y el país despertó a una realidad donde la justicia parecía posible. Lucía y Alejandro se encontraron en el hospital donde él fue tratado por heridas leves. El reencuentro fue emocional, con lágrimas de alivio y sonrisas cansadas. Juntos, miraron por la ventana al nuevo amanecer. La ciudad parecía diferente ese día, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Sin embargo, su victoria tenía un precio. Durante la operación, varios inocentes habían resultado heridos, y la lucha por la justicia había cobrado muchas vidas. Mientras planificaban su futuro, sabían que llevarían estas cicatrices con ellos. Decidieron dedicar el resto de sus vidas a ayudar a reconstruir las vidas de aquellos afectados por la corrupción y asegurar que la transparencia y la justicia prevalecieran. Lucía y Alejandro, ahora figuras públicas por su valentía y resiliencia, se comprometieron a seguir luchando, pero esta vez, juntos. La paz había llegado, pero la verdadera reconstrucción apenas comenzaba. En medio de su felicidad, recordaban a aquellos que habían perdido, honrándolos en cada paso que daban hacia un futuro mejor.